Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por sumarse. En el día de hoy, el encuentro que organiza la Comisión de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio tiene el lujo de contar con la participación del actual administrador gubernamental de ingresos públicos de la CABA, que es el doctor Germán Cribocapich, profesor, en el Día del Profesor. Feliz día. Y bueno, la verdad es que ya de por sí el hecho de contar con un funcionario de tan alto rango sumándose a nuestra reunión que siempre apunta a la reflexión sobre los temas tributarios que nos ocupan habitualmente y los aduaneros, la verdad es que dan ganas de hacer un montón de preguntas y de indagar un poco más acerca, aprovechando, digamos, este contacto, que es un cambio de paradigma en sí mismo, y que habla muy bien de por sí de el actual administrador, de la apertura, de la posibilidad de explicarse, de contarnos cuál es la política tributaria, un poco como la consigna de la convocatoria lo dice, para el corriente año, para lo que sobre todo va a venir en 2025. Yo ya lo he escuchado hablar de la mejora en la progresividad de la carga tributaria, del impacto de la digitalización de los servicios tributarios, de la modernización del modelo operativo internamente, del organismo. A mí personalmente digamos, vamos a cambiar la dinámica habitual, que es que uno deja las preguntas para después. Ya quiero dejar instalado un poquito el tema que todos estamos viendo que se está desde distintos ámbitos tratando, o cuestionando, que es el tema de la imposición tributaria municipal, vis a vis lo que tiene que ver con la reducción tributaria nacional impulsada por el gobierno, y la polémica digamos, el desequilibrio que esto está provocando a nivel municipal. Bueno, en fin, son temas que nos importan, que nos atraviesan. Bienvenido, Germán, te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que les agradezco a ustedes la convocatoria, la posibilidad de tener un espacio donde transmitirles, presentarles algunas ideas que tenemos, con las que estamos trabajando, algunas líneas de trabajo de esta nueva gestión que ya lleva, digamos, de gobierno lleva 10 meses. En lo personal, desde el 22 de mayo, que fui designado administrador gubernamental. Es un gusto además encontrar que hay unos cuantos amigos conectados, y este es uno de los ámbitos en los que uno sabe que puede presentarse, compartir algunas ideas, debatirlas, mm, seguramente no estando de acuerdo en algunas de ellas y en otras sí, pero también tiene que ver con la intención de generar una articulación público-privada en la forma de nutrirnos para pensar políticas públicas, ¿no? Yo me incorporé, es la primera vez en mi vida que soy funcionario público, no lo había sido antes, digamos, en mi otra vida, asesorando a municipios, no lo hacía en condición de funcionario público, eh, y esta vez es como que acepté el desafío y intentaremos, digamos, estar a la altura y poder aportar un poquito, ¿no? O sea, tener la sensación el 10 de diciembre del 27 de decir, bueno, dejaste las cosas un poquito mejor de cómo las encontraste, ¿no? Ni grandes anuncios, ni grandes, digamos, ni grandes planes ambiciosos. Creo que vivimos, como decía nuestro profesor, en un Estado social y democrático de derecho, eh, en una república que requiere de paciencia, anticipando un poco algunas de las respuestas que seguramente Marcelo, algunas en referencia a la cuestión esta de la tributación municipal, que como digo es la que me ocupó en otra vida y la que también en un ratito vamos a poder hablar. Para hoy traje una presentación que voy a compartir pantalla con ustedes para que sirva como disparador. Inclusive mi idea es que si somos un número razonable que puede permitir interactuar, de modo que interrúmpanme. O sea, de mi parte no tengo problema, salvo que la organización
No, no, perfecto. Lo No, planteo de otro modo, si ustedes lo seguimos autorizan, tus indicaciones. me pueden interrumpir y podemos interactuar y hacerlo desde esa perspectiva más dinámico. Em, cuando llegué al organismo, y uno más o menos ya tenía una noción en algún aspecto intuitiva respecto de con lo que se podía encontrar, en términos tanto de la estructura del organismo como de las líneas de la política tributaria en la ciudad de Buenos Aires, que no es ajena a algunas líneas que se siguieron en las últimas 2 décadas a nivel de tributación subnacional en general, provincial y municipal. Entonces, estoy planteando desde mi perspectiva, y esto incluso me animo a decir que todavía no es, digamos, una política de gobierno porque tengo un doble trabajo. Uno es convencer, digamos, hacer docencia desde el rol de profesor. Aprovecho y saludo a los profesores que están presentes también por nuestro día, digamos, hacia el conjunto de contribuyentes, hacia la ciudadanía, pero también internamente, porque eh, como hay un clima de época, ese clima de época arrastra también a quienes gobiernan la ciudad de Buenos Aires, otras jurisdicciones provinciales, jurisdicciones municipales. Cuando estaba de camino hacia acá, hacia el escritorio, para conectarme con ustedes, venía escuchando en radio a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata. Y en parte las opiniones que él estaba dando se puso a plantear que él está de acuerdo con que hay que bajar la presión fiscal, con que hay que bajar la cantidad de impuestos, con que él en Mar del Plata en su gestión ya redujo 125 tasas. Entonces, yo trato de transmitir que no estoy de acuerdo con esa línea, pero no estoy de acuerdo desde el punto de vista estrictamente técnico. Primero porque no existen en la Argentina 125 tasas a nivel municipal, ni 500. ¿No? Eh, Basta con agarrar la ordenanza municipal de General Pueyrredón o de cualquier municipio del conurbano bonaerense o de cualquier municipio del país. En general, los municipios pueden tener una veintena, una treintena de recursos tributarios, concentran la mayor parte de la recaudación en un puñado, pero no hay un centenar. Entonces, discursivamente estoy planteando que tenemos que, desde las administraciones tributarias, dar ese debate, dar esa batalla cultural, que ahora está de moda hablar también de batalla cultural, y decir, no es tal el escenario, no existen 155 impuestos en la Argentina, no existe la posibilidad de cualquier gestión de gobierno municipal, no tiene forma de reducir 120 tasas. Entonces, no es por ahí. Tampoco es cierto que la presión fiscal argentina sea la más alta del mundo, ¿no? Que el presidente Milei planteó en su discurso el domingo a la noche para presentar el presupuesto que teníamos una presión del 60% del PBI. La OCDE informa que Argentina está en el puesto 39, 39º, y que tiene una presión fiscal de 29 puntos sobre el PBI. Y el país que más presión fiscal tiene es Dinamarca, con creo que 54 puntos. La presión fiscal de Uruguay, que es un país que se usa mucho de modelo, es de 26 puntos del PBI. Sin hablar de que cuando uno hace esos análisis también tiene que hacerlos teniendo en cuenta que no es lo mismo analizar un país federal que un país unitario. Y a lo que agrego, y eso anticipo ya involucrándonos un poco en lo que yo trato inclusive de transmitir internamente de cara hacia el gobierno. Si esto es así, ¿cuál es la presión fiscal que tienen los gobiernos subnacionales, provinciales o en caso en particular la Ciudad de Buenos Aires? Es 6 puntos del PBI. Entonces, aún si asumiéramos que la presión fiscal en Argentina fuera alta, habría que revisar probablemente primero la presión fiscal nacional y no la provincial y mucho menos la municipal, ¿no? Anticipando alguna de las respuestas, Marcelo, a Sí, tu primera pregunta. Ya después, viste, avanzaremos con mayor nivel de detalle. Dicho esto, de hecho, esta presentación, este PPT, después se los dejo, Marcelo, para que lo compartan o si quieren, inclusive, bueno, excelente. va a ser parte, pero eh, en esto de que me encontré con un organismo que es un ente autárquico desde hace 16 años, digamos, las 4 gestiones de las últimas 4 gestiones de gobierno. A partir de la sanción de la ley 2603. En esa perspectiva, en mi opinión, eh,
Y mi idea es profundizar la línea esta de la autarquía, vinculada a que la JIP es un organismo, digamos, que entiendo que requiere un tratamiento desde la administración diferente al que pueden tener otras áreas del gobierno de la ciudad. Eh, en materia de carrera, de empleo, en materia de capacitación, en materia de... la cantidad de profesionales que tiene la JIP es en proporción mayor que otras áreas de gobierno. Tal vez tiene en ese punto algún vínculo con salud, pero justamente la salud tiene una carrera propia. Así que una de las líneas posibles que vamos a trabajar a lo largo de estos 4 años, hasta el 10 de diciembre del 27, es intentar profundizar eh, esta perspectiva autárquica del organismo, ¿no? Que está reconocida en la ley, pero que tiene muchos matices. Em, Veamos con lo que nos encontramos respecto de la coyuntura actual y el escenario eh, de los recursos de la ciudad en comparación con el resto de las jurisdicciones, ¿no? Argentina, siendo un país federal, donde ahora se cuestiona el régimen de coparticipación federal de impuestos, eh, que es un camino que tampoco comparto. Yo creo que sería tal vez más atractivo y más productivo para el futuro pensar en cumplir la manda constitucional y la disposición transitoria sexta y darnos esa nueva ley con parámetros actualizados que cuestionar el régimen en sí mismo, que es aparte un régimen que, está que tiene rango constitucional, con lo cual para cuestionarlo habría que pensar en modificar la constitución, que tiene una coherencia entre el 75 inciso 2 de la Constitución y el 75 inciso 18 y 19, que plantea esta idea de generar condiciones de crecimiento armónico en todas las zonas del país. En este sentido, fíjense que la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que está por encima del 50% de los recursos propios, con 85 puntos de recursos propios y 15 de coparticipación. Acá podemos hacer una postilla respecto del estado de situación actual del conflicto por la coparticipación entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma, que está en plena sustanciación, algunas gestiones para intentar acordar la forma de resolver este nudo, ¿no? esta aporía. Mañana, miércoles, hay una audiencia, una nueva audiencia en la Corte convocada para tratar de destrabar lo que tiene que ver con la aplicación de la medida cautelar sancionada en diciembre del 22, y sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso el domingo, eh, lo que está previsto hasta ahora es el reconocimiento como transferencia automática, diaria y gratuita, es el 1,4%, pero no tiene el mismo tratamiento, el 1,55 necesario para completar lo que dispuso la medida cautelar, que está como un programa discrecional. Sí, Eh, perdón, ahí lo que llama la atención es que se trata de una medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema que estamos ya llegando casi a 2 años de que permanece incumplida, ¿no? cuarenta y Ahí siete Laura, meses, Laura Siente, así nuestra es. especialista en fallos de la Corte, seguramente, Laura, estamos participando abiertamente, ¿eh? Así que Germán pidió participación, así que acá estamos. Sí, con todo gusto, Laura. Si quieres hacer un aporte, un comentario, bienvenido también. ¿Cómo estás, Germán? No, estaba justo con lo... No estaba al tanto, ahí me agarraste desprevenida con lo de la audiencia, estaba buscando en la página del PJN el llamado de audiencia. Ya lo estaba buscando. La semana pasada, en la audiencia anterior, digamos, en esta causa, digamos, desde que nos incorporamos, la causa la patrocina obviamente el procurador Martín Ocampo y también estamos como copatrocinantes Antonio María Hernández y yo. Nos presentamos en una audiencia que fue convocada después de la feria, donde la Corte dispuso una vista de 10 días al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe cada parte sus argumentos respecto al grado de cumplimiento de la medida cautelar. Así lo hicimos.
e inmediatamente se resolvió una nueva audiencia que fue convocada para mañana. Esto fue la semana pasada, fue como, creo que el miércoles pasado fue convocada. Entiendo yo que, y de hecho los medios algo están dando cuenta, que se intenta tratar de resolverlo, que las partes políticamente lo resuelvan y tratar de evitar la resolución jurídica de un tema institucionalmente tan sensible. El Estado Nacional sostiene que está cumpliendo con la cautelar porque es un depósito semanal de un valor aproximadamente similar al que sería si hace el goteo diario y dentro del 2,95 que establece la cautelar. Y como digo, lo que aparece ahora como dato es que el proyecto de ley de presupuesto no tiene previsto el 2,95 de la cautelar, tiene previsto el 1,40 y un programa, que el tema es que se llama Programa de la Ley 27.606, que está suspendida por la propia Corte en la cautelar. Entonces, bueno, habrá que zanjar estas cuestiones y veremos cómo sigue la película. Esto es bien coyuntural y bien contemporáneo porque, insisto, la audiencia es mañana. Pero ven ustedes que la ciudad goza de la mayor porción digamos, de recursos propios, una correspondencia fiscal muy marcada y solo Neuquén y la provincia de Buenos Aires orillan el 50% de recursos propios y coparticipados. En el fondo de la tabla, en términos futboleros, ven que hay provincias y hay jurisdicciones que tienen menos de 10 puntos de recursos propios, 4, 5 provincias, o sea, si llegamos hasta San Juan con 13 puntos, la dependencia de la coparticipación es tal que es inimaginable. Esto no significa que esté bien. Tal vez lo que habría que trabajar, y una de las deudas que tenemos después de 40 años de democracia, es que este esquema se vaya corrigiendo paulatinamente. Yo creo que es impensable que una jurisdicción que tiene 8 puntos de recursos propios o 6 puntos de recursos propios de un año para otro pueda autofinanciarse como se pretende hoy discursivamente. No está bueno que esto se perpetúe en el tiempo, pero tampoco creo que el régimen permita modificarlo de un modo abrupto ni con una motosierra. Esto requiere trabajo paulatino y como creo yo en un sistema republicano y democrático, esto requiere paciencia, requiere tiempo, requiere correcciones que no sean diagonales, sino que sea un camino, una política pública consistente en el tiempo. Una de las líneas que para nosotros también es muy importante, inclusive desde lo comunicacional también, es tratar de transmitir que los recursos que se recaudan tienen un destino al margen de quien gobierne, al margen del color político, al margen del ideológico. Como un dato, digo, el fenómeno de la hacienda pública, los que nos toca a veces hablar de esto en el aula, decimos, es un fenómeno 24/7/365, el proceso de ingreso-gasto sostiene una enormidad. O sea, 65.000 docentes, 31.000 policías, 1.247 escuelas de gestión estatal, casi 400.000 alumnos. Y dice, eh, esto hay que sostenerlo. O sea, esto es reivindicar la existencia del Estado. Desde esta gestión lo que sí planteamos es, eh, los recursos tienen este destino. Vamos a intentar administrarlos mejor, seguramente, de lo que se puede administrar hoy en día, ser más eficientes a la hora de recaudar, a la hora de gastar, no es la incumbencia que me toca a mí en lo personal, seguramente, pero digo, tratar de transmitir algo que también hoy está bastante cuestionado y existe una especie de batalla cultural, que es la relevancia del Estado, su tamaño, su diseño y casi su existencia. Entonces, la idea es reivindicar que esto, eh, ponerlo en cuestión es poco menos que complicado, y que en todo caso habrá que poner el ojo en justamente cómo se recauda, qué es lo que sigue, eh, y cuidar cómo se gasta. Yo estoy en esas líneas tratando de transmitir que comunicacionalmente trabajemos la idea de que lo que se aporta tiene un destino y explicitarlo, que la gente, que el individuo, el contribuyente vincule la noción del esfuerzo que significa contribuir con el destino del gasto.
a modo algunos de ustedes por ahí ya lo leyeron, lo conocen, pero hay un librito que es muy entretenido, que es ameno, que no es muy extenso, que se llama El costo de los derechos, de Holmes. No sé si lo han leído. Pues el costo de los derechos o por qué la libertad depende de los impuestos. Hoy que también se habla de la libertad con alguna liviandad, digo, eh, es un libro de un americano, de dos americanos, que trata de explicar desde una perspectiva liberal, capitalista, por qué la libertad depende de la contribución, depende de los impuestos. Y ese es un poco también lo que tratamos de explicitar, cómo la libertad depende de nuestros impuestos. Em, Cuando yo llegué como administrador dije que, y me hicieron la propuesta, fue hacia el mes de abril, en realidad, mediados del mes de abril, dije que aceptaba el desafío, lo asumía sabiendo que tenía un par de debilidades. Podría tener alguna fortaleza, probablemente vinculada a mi condición de abogado tributarista, pero que tenía un par de debilidades. Una era administrar el organismo en sí mismo. Al no haber sido nunca funcionario público, me involucré en cosas que tampoco es que me divierten un montón, ¿no? Ocuparte del personal, de los proveedores, las licitaciones. Era como un desafío para alguien que no había nunca ocupado un rol de esas características. Y la otra era todo lo que llamamos sistemas informáticos, el tema de la cobranza masiva, la emisión, eh, que el sistema eh, adquiere eficiencia desde ese lugar. Y bueno, la implementación de nuevas tecnologías, la implementación del uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria, el manejo de Big Data, y demás, cosas de las que no soy especialista, no es mi área, no es mi área de confort o mi zona de confort. em, me soporté o me respaldé sí, en gente idónea en la materia y el gabinete que tenemos es un gabinete que se renovó. Dentro de AGIP, ustedes saben que AGIP tuvo durante 16 años una línea más o menos homogénea y constante en el tiempo. Con mi llegada llegó como directora general de rentas Guadalupe Morera y adjunta Daniela Sístola. Em, igual tampoco fue la idea modificar, ¿no?, lo que funciona o aprovechar la experiencia de que de ninguna manera detonar todo lo que existió, porque lo que suma y es positivo y aporta se conserva y se conservó. Pero en el área de sistemas también tenemos un especialista, dos especialistas hemos incorporado, uno que ya estuvo en la gestión, que es Gustavo Barroso, que es el director de Planificación y Control, ¿no? Y él trajo un equipo con el que estamos trabajando justamente estas líneas, insisto, en las que yo necesito respaldarme porque no es la fortaleza personal que tal vez requiere el desafío. Em, Yendo a la cuestión tributaria específicamente y al sistema tributario de la Ciudad de Buenos Aires, nos pusimos a trabajar y estamos en pleno proceso porque ustedes saben que el 30 de septiembre eh, tenemos el deadline, se nos vence el plazo para presentar ante la legislatura eh, el- algunas reformulaciones al Código Fiscal 2025 y la ley tarifaria. Y ahí trabajamos, como anticipaste Marcelo vos, revisando la progresividad del sistema tributario de la ciudad, anticipando que observamos que hubo como una especie de retroceso en ese sentido en los últimos 10 años. Probablemente mucho tuvo que ver el escenario inflacionario, porque el esquema normativo con el que contaba la ciudad de Buenos Aires no no tiene la elasticidad suficiente para hacer las correcciones necesarias en un escenario de inflación y de hiperinflación casi incipiente. Entonces, en materia, lo vamos a ver enseguida, pero de impuestos patrimoniales, para evitar el efecto de aumentos desmedidos, al sistema normativo que existía se le fueron aplicando topes. Y el tema es que cuando vos un año tras otro, a lo largo de una década, le aplicás topes a la aplicación de la norma, ese tope distorsiona la propia norma y ya después aplicás un tope sobre el ejercicio anterior y esto es como que después cuando te quisiste dar cuenta en la emisión
del impuesto patrimonial en el inmobiliario, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, ibas a advertir que en un impuesto eminentemente progresivo había serias notas de regresividad porque no existía esta progresividad en un escenario, en una ciudad que tiene distinto tipo de perfiles socioeconómicos. Y después la O sea, lo otra. que quiere decir, Germán, es que estaba mesetada la medida, la Sí, medición, absolutamente. digamos. Absolutamente. La ley tarifaria actual tiene creo que 7 rangos de alícuota en el impuesto, que aparte está unificado, el impuesto inmobiliario y el ABL, y estaban todas amesetadas en 1 o 2 rangos nada más. Algo parecido a lo que pasó con el impuesto a las ganancias, que terminamos todos pagando el Claro, 35%, ¿no? Y que también tiene que ver con el escenario inflacionario. que te interpela la medición de capacidad contributiva, yendo a la sustancia más Absolutamente. básica. Es una de las líneas que estamos trabajando, que obviamente requiere la validación de la decisión del jefe de gobierno y del gabinete de la ciudad, y después de la validación legislativa. Pero es empezar a modificar esa curva y a lo largo, no solo del 2024 al 2025, tal vez me animo a decir del 2024 al 2027, modificar esa curva y volver a recuperar esa noción de progresividad. La segunda cuestión, en el mismo orden, es diferenciar el impuesto inmobiliario de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Que hoy van, o sea, están las dos en la misma boleta, que eso siempre va a seguir siendo así por un tema de administración tributaria, ¿no? De unificación del criterio, pero tanto en sus hechos imponibles, que dicho sea de paso, vamos ahora a proponer incorporarlos porque busqué el hecho imponible de ambos tributos y no están en el código. Entonces, vamos a distinguir bien el hecho imponible de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y el hecho imponible del impuesto inmobiliario y Es que separarlos por. históricamente fue como un combo, ¿no? Que siempre en ciudad En la ciudad fue. no existía la tasa. La tasa creo que fue incorporada o en el 2012 o unos años antes. Mm. Y cuando fue Germán, incorporada, sí, una pregunta. ¿Entendí bien que nos están cobrando un impuesto cuyo hecho imponible no está descrito en el código? y revísenlo y es lo que detecté. Y eso parecería que nos están cobrando un impuesto improcedente, entonces. Y si hablas con Germán, el abogado tributarista, te va a decir que me hace mucho ruido. Si hablas con el administrador, me voy a poner como un gato panza arriba y defenderlo igual. La ejecución fiscal te va Sí. a llegar igual, digamos, con o sin hecho imponible definido en el código. Pero bueno, estas No, cosas no, también pero. tienen que ver con Manuel, con este planteo que yo quiero trasladar de generar un poco de cultura tributaria, de que, a ver, la norma no está dibujada al solo efecto de cumplir con una formalidad y de profundizar este trabajo Ok. de que la norma acompañe estos procesos y de dar estos debates en la legislatura, visibilizarlo aparte porque. ¿Qué me ocurrió? Cuando empecé a analizarlo y detecto esto y trabajo sobre esta línea, también veo que al darle el mismo tratamiento paralelo al ABL, al inmobiliario, también se distorsiona la naturaleza de uno que es tributo impuesto y otro que es tributo tasa. Y en mi otra vida, como digo yo, municipal, muchas veces algunos de mis adversarios me han planteado, no sé si con razón, creo que no, pero que en la provincia de Buenos Aires había que revisar esa relación de equivalencia entre el costo del servicio y la cuantía de la tasa, refiriéndonos a la tasa por inspección de seguridad y higiene, ¿no? Era uno de los debates que se dieron recurrentemente y que llegó a la Corte, inclusive en el fallo eso con Quilmes del 2 de septiembre del 21. Y bueno, en esa misma línea, y dándole razón a mis colegas también adversarios, creo que hay que trabajar en línea con que la tasa por alumbrado, barrido y limpieza tienda a recaudar lo suficiente para cubrir el costo de la prestación del servicio. Y se sorprenderían si supieran o si vieran que hoy cubre la tercera parte del costo del servicio. Les doy un título nada más. No hagan especulaciones. Pero Vamos a el hacer ¿La ciudad cuentas. tiene, ¿La ciudad tiene déficit fiscal, Germán? no, No. no. En mi opinión, tiene por ahí algunas inequidades que corregir. Porque si un vecino no sé, de la Recoleta de Puerto Madero, de Barrio Parque,
financia solo un tercio de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, el resto se financia con ingresos brutos, que es la principal fuente, que es un recurso regresivo, que es un recurso que pagamos todos por igual. Yo suelo dar como ejemplo un chico que en una esquina, en situación compleja, limpia un vidrio, junta algunas monedas y va a una estación de servicio y se compra un agua mineral, le está pagando con el componente de ingresos brutos de ese agua mineral una porción de la tasa retributiva de un servicio a los vecinos de las zonas más pudientes. Entonces, digo, me parece que hay que trabajar la progresividad seriamente y al mismo tiempo aplicar esto que digo, que también lo dijo la Corte, no la Corte, el dictamen de procuración en Rafo de Laura Monti, esto de las distinciones entre las especies tributarias no es meramente académica. La verdad es que esas situaciones impactan la realidad. Entonces, trabajar en la progresividad es trabajar en este sentido. Realmente, y para eso es necesario escindir el tributo impuesto inmobiliario de la tasa y darle a la tasa las herramientas necesarias para que tengan la noción de tal. Yo les decía, solo como un dato, ustedes esto lo pueden ver en la ley de presupuesto y las devengadas y la que se vaya a presentar. El contrato de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires suele representar aproximadamente el 5% del presupuesto. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza recauda el 2,5%. Y hablo solo del contrato de recolección, no hablo de luminarias, de alumbrado público. Por eso me parece que involucrarnos en eso es. Yo estoy diciendo y repitiendo, y esto es personal, lo pienso yo, pero que estas cuestiones a nivel local, subnacional, municipal, provincial y también a nivel nacional, no las podés resolver con una motosierra. Y las inconsistencias se resuelven quirúrgicamente, y es metiéndonos en donde hay que meterse con con este grado de profundidad, digamos. Lo otro, esos grandes diseños que se pretenden por ahí aplicar o implementar y no focalizar en nichos de capacidad contributiva y en nichos de ausencia de capacidad contributiva, pueden ser necesariamente inequitativos. Por eso también la otra línea con la que vamos a trabajar es revisar lo que no es mío, en realidad. Soy director de una tesina, de un trabajo final de la carrera de especialización en la UBA, que el trabajo se llama El privilegio de no contribuir. Y la verdad que lo tomé, por eso digo, no, reconozco que la autoría intelectual no es mía, que es revisar también lo que yo llamo ahora, a raíz del trabajo de Maximiliano, los privilegios de no contribuir, que son todos los regímenes de exenciones y todos los regímenes de lo que se llaman promoción a actividades económicas, para asegurar que se cumplan con las condiciones, para asegurar que esos regímenes cumplan el objetivo extrafiscal y que el gasto tributario esté adecuadamente destinado y que no sea un gasto tributario, digamos, también anárquico. Así que hacia eso, y este slide un poco presenta esto, tanto la optimización de la estructura tributaria, ir de a poco a tratar de promover y de insistir en el cumplimiento voluntario. A lo largo de los 4 años vamos a intentar, no es que, digamos, no lo doy por seguro 100%, pero vamos a intentar ir, por ejemplo, en ingresos brutos a un esquema más de liquidación administrativa que autodeterminativo. Algo más parecido a lo que ocurre ya a nivel nacional con el impuesto al valor agregado, que vos cuando entras en tu cuenta corriente tributaria te das cuenta, ya tenés el IVA ventas, el IVA compras, fijás que no falte ningún comprobante y si lo validaste ya tenés la liquidación. Entonces en ingresos brutos estamos queriendo implementar un esquema de similares características donde ya te aparezca todas las retenciones, las percepciones, todo de modo tal que vos lo puedas hacer un checklist y validarlo y si hay una inconsistencia puedas plantearla. También es otra línea de trabajo que queremos fortalecer a partir de algunos convenios con AFIP y con otras administraciones tributarias, el control de la evasión en el ámbito de la ciudad. Para optimizar la estructura tributaria, ya les anticipé un título que es mejorar la progresividad de la carga tributaria.
Esto va a representar que necesariamente los impuestos patrimoniales mejoren su perfil. Creo que más adelante tengo en algunos de los slides, les voy a mostrar algunos datos, pero hoy, yo les decía, el 2,5% representa el alumbrado, barrido y limpieza, el 2,5% el impuesto inmobiliario. Cuando hace 10 años atrás estábamos hablando de no menos del doble de la participación de los patrimoniales en la estructura tributaria de la ciudad. También queremos trabajar al mismo tiempo en línea con morigerar los efectos distorsivos de ingresos brutos y también de sellos. Y en ese sentido, alguna línea que estamos planteando y proponiendo es, por ejemplo, el impuesto de sellos. Si hay políticas públicas destinadas a promover determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo la zona sur, en implementar algunas medidas que tiendan a reducir el impacto de un impuesto como es sellos en desarrollos, en operaciones en la zona sur de la ciudad. Ustedes vieron que está en la legislatura ahora en trámite un nuevo código de ordenamiento urbano. Bueno, la idea es articular, además, la política pública en materia urbana con la materia fiscal y que no estén, digamos, separadas o escindidas una de la otra. Entonces, estamos intentando ir en esa línea. Y por último, les decía, ¿no? Revisar lo que llamamos, gracias estas son las cosas que te da la docencia, ¿no? Y que es que uno se nutre y aprende también de sus, de, de sus alumnos. Revisar lo que llamamos los privilegios, que etimológicamente privilegio significa eso, ¿no? Privis legum, ley privada o ley para pocos, de esos privilegios de no contribuir. Vean ustedes justamente cómo es la situación. Yo acá, a ver, tendría que reducir un poco. Ahora sí. Las comparaciones, 3 provincias, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en verde. Y es más, este slide, fíjense ustedes que muestra que tenemos una participación del inmobiliario de ABL del 5% de la recaudación. La provincia de Buenos Aires el 5% y Córdoba el 8%. Pero les doy un dato adicional. Esto muestra a la ciudad de Buenos Aires con inmobiliario más ABL. Agréguenle a Córdoba y a Buenos Aires que la ABL es municipal. Con lo cual, en realidad, si incorporamos esa recaudación de los 434, creo que son municipios de la provincia de Córdoba, o los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, nuestra regresividad hoy es más profunda que la de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires. Quiero ver. En una jurisdicción donde es protagónico, ¿no? El impuesto inmobiliario desde el punto de vista, digamos, poblacional. Exactamente. Miren la participación del impuesto automotor, Marcelo. También entre las 3 jurisdicciones. Igual vean que la línea de regresividad es común a las 3 jurisdicciones. Pero así todo, la provincia de la Ciudad de Buenos Aires está en una participación del 3% contra el 4% de la provincia y el 3% de Córdoba. Si me deja. Ahora sí. Bien, también como dato para ustedes a lo largo de una década de cómo se profundizó la regresividad. Mientras que en el 2000, y acá está comparada la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Mientras que el impuesto sobre los ingresos brutos representaba un 75% en el 2013, en la ciudad de hoy representa un 85% del total de la torta de la recaudación. Acá de la barra, no de la torta. Sello se mantuvo más o menos estable, un poco hacia la baja. Esa era una pregunta que te quería hacer a raíz de la mención que hiciste del impuesto de sellos y lo que están pensando para la zona sur de la ciudad, que era justamente el interrogante acerca de cuál es el impacto en la recaudación, porque todos sabemos que es un impuesto anacrónico, por decirlo en una palabra, ¿no? Sí, sí, aparte lo que tiene es que como es un impuesto instantáneo, el impacto es
todo de golpe y sobre todo en las grandes inversiones. Entonces, la idea es que vaya disminuyendo. No les voy a mentir que va a desaparecer porque tampoco lo voy a proponer, pero, pero sí tengo la convicción que debería ir reduciendo. Del mismo modo que dije una cosa antes, lo digo ahora también, paulatinamente. Esto no, o sea, hacerlo, por ejemplo, de modo abrupto significa que no tenés en cuenta el costo de transición del esquema. Pero si te pones, por un lado, a apuntar en casos concretos, por ejemplo, vincular la política urbana con la política fiscal y ahí tratar de hacer un aporte desde el impuesto de sellos en la zona sur. A revisar, en la ciudad de Buenos Aires existe un régimen a través del cual está exenta la adquisición de vivienda única familiar con un valor determinado. Bueno, la actualización de ese valor vamos a proponer que tenga eh, una actualización fuerte para el año que viene, de modo que un inmueble que en el mercado orille los entre 100 y 150 mil dólares, desde el punto de vista del stock en las evaluaciones fiscales, eh, está alcanzado por esa exención. O sea, no esté grabado la adquisición de vivienda única familiar cuando supera hoy creo que los 50.000 dólares de mercado. Más o menos ese es el estudio que tenemos hecho. Y eso también tiene otro efecto, que es tratar de colaborar en la adquisición. Si realmente ocurre que el crédito vuelve, el crédito hipotecario y demás, trabajarlo realmente. Em, Tenemos en principio aproximadamente 10 minutos, hay unas cuantas cosas que quiero decir, así que tal vez pase algunas cuestiones más rápidas, pero em, vamos a intentar trabajar, como les decía, en el tercer hito vinculado al cumplimiento voluntario de la modernización. Trato de transmitir también, y lo repito mucho, que no deberíamos usar el término de simplificación. Yo creo que el sistema tributario, la única forma de simplificarlo es que volvamos a la capitación, ¿no? El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es históricamente más o menos equivalente a 10.000 millones de dólares. Si tenés 3 millones de habitantes, querés simplificarlo, aportemos 3.000 dólares cada uno y listo, aproximadamente. Uso la unidad de moneda americana porque con nuestra unidad de moneda tenés que hablar de billones de pesos. No sé, el presupuesto nacional es un presupuesto de 114 billones de pesos. El de la ciudad va a andar, calculo yo, en el orden de los 15 billones, suponete. Son números tan grandes, ¿no? 12 ceros, por eso uso la unidad americana, pero eh, la capitación sería simple. Hagámoslo simple, pero justamente simplificar es darle inequidad, no captar capacidad contributiva. Entonces, naturalmente, no es tremendamente complejo, pero ponernos un poco más finitos con captar manifestaciones de capacidad contributiva requiere algún grado de complejidad. Entonces, yo trato de transmitir, no hablemos de simplificación, hablemos de modernización, hablemos de digitalizar todos los servicios. Hoy les cuento una anécdota. Yo asumo el 22 de mayo con el decreto, tengo un equipo de chicos que trabajan increíble en lo que es comunicación, ¿no? Y en articulación institucional con ustedes y otros Damos organismos. fe, damos fe del gran trabajo que hacen. ¿Laburan bien, Marce? Muy bien, muy bien. Es bueno, pero bueno, entonces empezaba a manejar las redes y en eso me siento en Disney, ¿no? Porque yo antes agarraba los flyers de alguna charla algo, y la red la uso para eso, no para otra cosa, y ahora te manejan todo, son increíbles. Y lo primero que subí fue un agradecimiento al jefe de gobierno por la designación, el desafío, qué sé yo, y creo que no me acuerdo si en la red X, Twitter, subí algo de eso, y no quiero ser procas, pero lo primero que recibí fue un insulto diciendo, arreglar la página web. Fue lo primero que recibí. Yo recién, digo, entonces, digo, tal vez uno empiece y dice, no es muy amigable la interacción desde la web. Bueno, estamos trabajando mucho en eso. Y no porque me hayan insultado, ¿no? Me pareció muy divertido, pero sí porque realmente para los profesionales abogados, los profesionales contadores, los profesionales escribanos,
recibió un planteo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que a los efectos de liquidar sellos y demás, es como que tiene un tratamiento distinto a la página, y bueno, estamos trabajando en que el Colegio de Escribanos de la provincia tenga también una experiencia amigable a la hora de trabajar con la web. Y todo dentro, no solamente del look and feel de la web y que todo esté vinculado, sino también de algo que llamamos el portal del contribuyente. Y en ese portal que va a navegar eh, en este esquema, es que trabajamos también en otra línea que tiene que ver con los saldos a favor. Que todos los que Ahí estamos en hay la... perdón, hay una pregunta en el chat. A ver, espera que voy al chat. Fabiana. Hay 6 comentarios en el chat, no sé si son preguntas. La última es una pregunta de Fabiana justamente sobre el punto de... Sí, claro. Sí, Sí. sí, bien. Les cuento que estamos trabajando en saldos a favor. Por un lado, una primera etapa que está, ya creo que los sistemas lo permitirían ya implementar en breve, estamos ahí ajustando algo y está para comunicarse en poco tiempo, que es, de los casos que tenemos de saldos a favor, de estos 221.000 contribuyentes en los que les impactaría, el 80% de los casos, o sea, 160.000 contribuyentes, son casos menores a 2 millones de pesos. Tenemos la intención de que esos casos se devuelvan en forma automática sin intervención de nadie. O sea, usted puede ingresar al portal, hacer una gestión y recuperarlo de inmediato. Estamos trabajando en esa línea. En el resto de los casos, estamos trabajando además para darle mayor transparencia, mayor celeridad y en paralelo incentivar que eh, si son casos de mayor monto, que requieren una fiscalización integral y lleva tiempo, que de todos modos el contribuyente, para volcarlo como capital de trabajo, porque esto no es ni más ni menos que un capital de trabajo que le estás pisando al contribuyente, al empresario, lo puedas usar en garantía de un crédito en el Banco Ciudad de Buenos Aires. O sea, vas al Banco Ciudad, pedís un crédito. Esto también ya, el convenio con el Banco Ciudad lo firmé hace un par de semanas, que se puede implementar. Yo no me voy a involucrar en la política bancaria, pero si el Banco Ciudad dice, usted tiene, no sé, un saldo de 100 millones de pesos y quiere sacar un crédito, no sé si te van a dar hasta 100 millones, hasta 50, que vos uses en garantía el saldo a favor, tal vez te pidan una garantía adicional por si el saldo a favor te es impugnado, pero que puedas obtener un crédito en el Banco Ciudad y que en el caso de que después te sea devuelto el saldo a favor, directamente sea aplicado el crédito y vos no tengas que pagar las cuotas. Esta es una idea que trajimos con la intención de que anticipe, y además que si de repente la gestión o el trámite va a demorar más de lo que desea el contribuyente, bueno, puedas anticipar el uso del saldo. Al mismo tiempo, el convenio con el Banco Ciudad prevé también vincular el riesgo fiscal al riesgo crediticio. Hola. De modo Habla. que si tenés eh, un, un riesgo fiscal bajo y un riesgo crediticio bajo, la gestión de un crédito en el Banco Ciudad te significa tal vez el beneficio de unos puntos menos de tasa de interés. Entonces, No recuerdo haber visto ningún antecedente que hable, no. Yo digamos, que haga... a veces mientras estoy en la ducha pienso, o como tengo una vida muy aburrida, Marcelo, se nos ocurren cosas. Otras también de los colegas que tiran alguna idea. La idea de los saldos a favor, como apalancando algún tipo de línea crediticia y demás, creo que me la dio hace algún tiempo Daniel Dubín. Te digo, bueno, también nobleza obliga. Mira, entonces, la idea es por eso decía antes, ¿no? Que para el 2027 no es que vamos a hacer una revolución. La intención es dejar el organismo y el sistema tributario de la ciudad un poco mejor de lo que lo encontramos. Si cada uno que pasa por una gestión pública, por una función pública, deja las cosas un poquito mejor de lo que las encontró, tal vez no estaríamos en la situación que estamos después de 20 o 30 años de deterioro. Em, a ver, bueno, el de la declaración jurada presionada se los comenté.
Ustedes deben haber visto también que trabajamos inmediatamente, a poco de asumir, en la cuestión vinculada a las ejecuciones fiscales y el honorario de los mandatarios. Eso sigue siendo todavía un tema que no terminó de resolverse porque en el juzgado contencioso y administrativo y tributario del juez Converset está sustanciándose una medida precautelar de una acción donde los mandatarios han cuestionado el decreto 202 y, y estamos trabajándolo, pero la intención también es la misma, que no sea irrazonable el cobro. Yo soy abogado, ejercí la profesión muy activamente, me encanta cobrar honorarios. Yo creo, un abogado que empecé a trabajar cuando yo tenía 18 años, en su estudio él me decía: Germán, los clientes no se enojan con uno por cobrarle honorarios o por cobrarles caro, se van a enojar cuando les abandones los asuntos. Y es verdad, no es un... Pero una cosa es cobrar bien, y otra cosa es que en un asunto cuyo valor pecuniario sea de 50 o 100 mil pesos, el honorario del abogado sea 300.000. No hay modo de sostenerlo, eso es indefendible. De hecho, hace poquito salió un plenario de la Cámara Contencioso en línea con que eh, no, no es que es mandatario, pero explica, no es obligatorio, digo, pero sí dice algo así como que no aplicar los mínimos de la ley de honorarios en estos casos no es ni legítimo ni inconstitucional. O sea, a mí no me gustaría aplicar la norma del Código Civil y Comercial porque defiendo la autonomía también legislativa de la ciudad, pero el 730 del Código Civil también lo prevé. Sí, y además el mecanismo ya de por sí de tener que anteponer el pago de los honorarios a la resolución, al levantamiento de los embargos, al archivo de la causa, como que siempre está puesto por delante, ¿no? Cosa que es un poquito cuestionable, por decirlo menos. Bien sí, pero sí, por supuesto que sí. Yo, insisto, yo a los colegas, y he tenido charlas con las autoridades del Colegio Público de Abogados, con los abogados de la Procuración, insisto, están hablando, es la primera vez que un administrador es abogado, y entiendo la naturaleza alimentaria, digo, pero en ese sentido, para el mandatario, la ciudad de Buenos Aires no deja de ser un cliente, es un cliente el que te da una cartera enorme. Si no te... A mí me ha pasado en la profesión que un cliente me diga: Germán, no te puedo pagar, te quiero pagar menos. Y si me sirve, seguís teniéndolo de cliente; si no te sirve, buscas otro cliente. Nada, no son empleados de la ciudad. Entonces, estamos trabajando en esa línea, tratando de llegar a una solución que se adecue a lo que el vecino contribuyente, digamos, requiere, y sin perjudicar, obviamente, a nadie. Ya para ir terminando con esto, y así me dejo unos minutitos para poder comentar un poco lo que anticipaste, Marcelo, respecto a estas cuestiones de esta semana y las decisiones que está tomando el gobierno nacional en torno a algunos temas de tributación municipal. La página web actual es la que les digo que no parecería ser muy amigable y que queremos ir a un nuevo look and feel. Esta es la maqueta que le estamos compartiendo. Eh, no tengo mucho más tiempo, entonces tal vez algo de esto lo, lo paso rápido. Creo que el último objetivo que estábamos trabajando es el el control de la evasión, los convenios que les decía con AFIP, el uso de la inteligencia artificial, que es algo en lo que también inclusive probablemente nos soportemos con algo de lo que trabaja la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en esa materia. Y hasta acá llegué como para poder dejarles de compartir, seguir por aquí ahora sí, y hacer algún comentario. Hasta acá un poco la presentación relativa al plan. El nombre estratégico me pareció un poco rimbombante, pero bueno, el plan 2024-2027 del organismo y estas líneas con las que queremos trabajar. Así, obviamente pueden
hacer alguna pregunta, consulta al respecto, pero si querés sigo hablando sobre la pregunta tuya, Marcelo. Sí, a mí me hace, perdón, esto que decís de la evasión me lleva a la definición técnica de evasión a nivel normativo, al régimen penal tributario que tenemos en vigencia a nivel nacional local, ¿no? Y a la utilización, sobre todo, que se hace, ¿no? Y en ese sentido creo que la ciudad ha sido históricamente prudente en ese terreno, no sé cómo lo ves, pero... Vamos a intentar ser más prudentes todavía y te cuento por qué. O sea, cuando llegamos, uno de los nudos que encontramos fue eh, que tenemos para gestionar un universo grande de causas denunciables. Yo me Ujú. entrevisté con el fiscal especializado, Taramelli, en temas penales tributarios. Él me dijo que bueno, que él en esta gestión sí íbamos a hacer muchas denuncias por año. Y yo decía, mire, la verdad que no. O sea, a priori no. ¿A qué me refiero? No es que yo no creo que la política penal tributaria o la política criminal sea una herramienta de recaudación, de ninguna manera. No creo que, o sea, sí creo que siendo una herramienta que está en la ley penal tributaria, tiene que ver con la generación, al igual que la ley nacional, de la sensación de riesgo y la persecución de los que realmente cometen alguna tropelía, no, de otro modo. ¿Cuál es el problema con el que te encontrás producto también del fenómeno inflacionario? El área de fiscalización, que está dentro de la Dirección General de Rentas, tiene 259 inspectores. Hacen ajustes y luego determinaciones de oficio en técnica tributaria, que es muy normal que superen la condición objetiva de punibilidad para la evasión simple del 1,5 millones de pesos. Ahora tenemos en el Congreso Nacional el proyecto de ley que lo lleva a los famosos $100.000 equivalentes porque son 94 millones de Los pesos. históricos, correcto. Entonces, primer cuestión, la instrucción yo digo, no tengamos miedo, si hace falta firmo yo, los casos donde solamente se cumple la condición objetiva de punibilidad, pero no hay el elemento subjetivo, no hay dolo, a priori, no denunciemos. No podemos denunciar todo porque yo como funcionario tengo miedo y se lo mando al fiscal y que el fiscal... O sea, hagamos un dictamen sustancioso, bien fundamentado y digamos, esto no es denunciable, es 1,5 millones, pero no veo el dolo. Un tema de diferencia de alícuota. Salvo que veas que la picardía en la diferencia de alícuota es muy... y lo podés probar y lo puedo acreditar. Entonces, no vayamos por ahí. Primer cuestión. Segunda cuestión. Ahí le di a Guadalupe, tiene ya hace un tiempito la instrucción de armar dentro del equipo de fiscalización tributaria un equipo especializado, 10 inspectores que tengan conocimientos penales, penal tributario, para que preparen y preconstituyan la prueba cuando cualquier fiscalización aparece un dato que pueda ser, sí, similar a ardido engaño, acción o omisión que requiere la ley, se lo pasas a este cuerpo y que la fiscalización ya de entrada la siga a este cuerpo. Porque la verdad es que cuando llega la determinación de oficio y se lo mandas al fiscal, de esto no hay nada. Entonces, hay algunas líneas. Si vos ves que el contribuyente te come coeficiente de convenio porque se lo manda a Misiones para recuperar un saldo a favor en Misiones. Y bueno, ahí hay un ardido engaño. A priori, no digo que lo haya, a priori. Bueno, trabajemos esa línea. Mi conclusión al fiscal fue, si recibís 50 causas al año, pero son causas donde yo te pido aparte allanamientos, somos proactivos, evaluamos ser querellantes, vamos a cumplir con el objetivo que tiene una política criminal. Ahora, mandarte todas las determinaciones de oficio simplemente porque superé la condición objetiva de punibilidad, al menos conmigo no va a pasar. Es un poco la línea. Bien. Bueno, y yendo a lo que comentábamos al comienzo, ¿no? De esta instalación que ahora a nivel gobierno nacional también se han hecho eco, de la tributación municipal, la presión que ejercen sobre los ciudadanos de jurisdicciones como, bueno, el caso más paradigmático de los últimos días es Lanús, con el aumento de la alícuota en el impuesto, perdón, en la tasa de seguridad e higiene en ese caso, que supera, es del 6% cuando es muchísimo más alta que la propia alícuota de ingreso Ingresos bruto, brutos. ¿no? Eh, Sí, yo, a ver, soy muy crítico
de que un municipio establezca una tasa eh, de esa magnitud, pues se me hace muy difícil imaginar defender que justamente va a tener una razonable equivalencia con el costo del servicio, ni siquiera con el costo global, que es lo que yo siempre además promoví en, como digo, en mi otra vida, defendiendo a los municipios. Pero mi problema es que tampoco creo que la solución sea salir desde el Estado Nacional con una pseudo autoridad que no tiene, con una pseudo facultad que no tiene, porque justamente lo que está haciendo es tratando de tomar decisiones diagonales que en un sistema democrático y republicano no le pertenecen. ¿Qué le pertenecen en definitiva? Al Poder Judicial. Digo, esas desviaciones, Laboratorios Raffo del 2009, Cantalupi, digo, yo sé que no es lo mejor que para resolver el caso de la ecotasa en Bariloche haya tenido que pasar una determinada cantidad de años, pero es mucho mejor eso que pensar que el Estado Nacional, haciendo gala de un unitarismo fiscal y un unitarismo en general, puede involucrarse, puede avanzar sobre las autonomías municipales o las autonomías provinciales. Porque además confundió todo con todo. Si ustedes ven el tuit, el ex del ministro Caputo, el día que comunica esto, lo comunica y acompaña abajo una boleta, creo que era de un servicio de gas en el municipio de General Lavalle. Y pone, lo que está marcado en verde va a desaparecer. Un gran error, no va a desaparecer. Y no va a desaparecer por una disposición del Estado Nacional y de un organismo del Estado Nacional y no del municipal. Porque estaba la tasa por inspección de seguridad y higiene. ¿Y por qué está la tasa por inspección de seguridad y higiene ahí? Porque como la empresa distribuidora de gas tiene regulada la tarifa, lo que planteó la empresa de gas es, yo se lo quiero trasladar al vecino y le pidió autorización al Energas. Y el Energas, que es un ente nacional, le autorizó trasladar la tarifa en la tasa de seguridad y higiene. Si desaparece de ahí, que estaría buenísimo, es porque la empresa de gas absorbe el costo de la tasa de seguridad y higiene. Con lo cual no va a desaparecer. Y si desaparece es porque lo absorbió la empresa y lo pagó la empresa, que es el contribuyente. La empresa consiguió que el ente nacional le permita trasladarlo porque como la tarifa estaba regulada no podía. Entonces, esto tiene que ver con no usar una motosierra y usar un bisturí, ser quirúrgico. No podemos mezclar todo. No es lo mismo. Que sea un disparate una alícuota del 6% en su higiene no significa que lo vas a resolver limitando el poder de los municipios. Yo no estoy de acuerdo con que un municipio te ponga una tasa, un fondo, una contribución de biblioteca municipal dentro de una... Eso es ridículo y hay otras herramientas para limitarlo. Pero cuando vos ves que en los municipios del interior, por razones muy prácticas y muy atendibles, se firma un convenio entre un municipio y una empresa que presta la cooperativa, no una empresa, la cooperativa de luz, que presta el servicio y que lo que hace es recaudar además o cobrar la porción de la tasa de alumbrado, barrio y limpieza que corresponde al alumbrado, no al resto, obviamente que mejora la cobrabilidad. Pero ¿qué tiene de grave si en definitiva la empresa lo que hace es lo cobra, lo cobra, le emite la factura al municipio y se queda con el dinero del alumbrado público y si hay un excedente se lo da y si hay un faltante se lo cobra al municipio? Es un tema de administración. No le encuentro inconveniente. Y obviamente para el municipio, como te cortan la luz, pagás esa porción, en cambio a vos la basura te la recogen aunque no pagues la tasa. Mejora la cobrabilidad. No veo la irrazonabilidad. Es- Soy muy crítico de estas medidas que se están tomando a nivel nacional. Errores aparte, yo creo, de técnicos legislativos muy importantes, al margen de que obviamente que viola la autonomía provincial o municipal del 5 y del 123 constitucional. Eh, y la herramienta que eligieron me hace muchísimo ruido. Decir que lo hacen invocando la ley 24240 de defensa del consumidor, tratando a un contribuyente como consumidor, es muy llamativo. Y en particular me detuve en el artículo 30 de la ley 24240. Cómo se transita la legitimidad del consumidor usuario que se arroga ahora el Estado Nacional. Con lo cual soy Ujú. severamente crítico de esta línea, digamos.
Sí, esto está completamente en ciernes, ¿no? Pero es una reacción también esta discusión que se viene instalando acerca de que el consumidor barra ciudadano barra contribuyente, porque somos un poco todo, termina erogando sin saber bien qué es lo que está, porque como vos decís, en una boleta de cooperativa generadora de electricidad, vos no sabés, no te pones a discriminar qué porción de lo que estás pagando es por el servicio en sí mismo, qué porción va por digamos, el tributo municipal que está ahí mechado, ¿no? Entonces hay una falta de información de por sí, que es un poco lo que se está reclamando y lo que Matías Olivero Vila, por lo que viene bregando, que nosotros lo tuvimos el año pasado. Bueno, lo que Matías plantea eso, obviamente que lo acompaño, me parece fantástico. Lo que yo digo es que la solución no viene manu militari desde el Estado Nacional. Yo contaba antes de que, en la previa al Zoom, Marcelo te contaba, eh, este año me pasó algo que muy divertido, que fue que hacia el mes de enero me contacta y me pide una consulta, un asesoramiento, una concejal del PRO del municipio de Azul por una tasa que ha incorporado el nuevo gobierno, creo que se llama servicios esenciales, algo así, donde el contribuyente eran eh, quienes tenían propiedad rural de determinadas características. No había un vínculo entre el hecho imponible y el servicio que se prestaba y el beneficiario, no era un tributo vinculado. Di mi opinión. Hay una disputa, de hecho, creo que la Sociedad Rural de Azul estaba disputándolo, esta judicialidad salió en los medios. Hace un par de meses me llama el secretario de Hacienda de Azul, un municipio que gobierna el peronismo en una vertiente similar a la que con adhesión a la Cámpora, y me invita a una charla en el Consejo de Ciencias Económicas con el intendente. Y fue muy linda la experiencia porque yo estuve dando era una especie de clase, pues fueron 4 horas, con el intendente de Azul de la Cámpora sentado, su secretario de Hacienda y las concejales del PRO y medio centenar de profesionales. Era como estar en el Ágora, en Atenas, donde se podía discutir. Y yo, aparte, le dije al intendente: me estás invitando, te aviso que soy crítico. O sea, siendo municipalista, teniendo mi corazoncito autonomista, soy crítico de lo que diseñaste. Y en medio de la charla, el tema era: había que financiar un faltante de gasto público. Y me dicen: pues tenemos 3 hospitales municipales en Azul. Entonces yo les dije: ciérrenlos. Y obviamente se pararon, tanto los concejales del PRO como los de la Cámara. No, de ninguna manera, no los vamos a cerrar. Todo el arco político, seguro que es impensable cerrar los 3 hospitales. Bueno, entonces, si están de acuerdo que el gasto es este y que no hay que reducir el Estado municipal en esto, pónganse de acuerdo en cómo financiarlo de un modo sano. No inventemos la rueda en Hechos materia de imponibles administración de la municipal, mano unos de... hechos raros. ¿Por qué le vas a hacer pagar a un contribuyente que, digo, fíjate, buscar o sea, para eso sirve además la clasificación tripartita? Impuesto es impuesto, tasa es tasa. No inventemos nada raro. Con lo cual, te decía, fue una experiencia muy... Y a raíz de eso ahora me van a invitar, me dijeron, en General Pueyrredón, y con una experiencia similar, poner a debatir esta cuestión. Hoy salió el ministro Caputo en un tuit también a decir que van a empezar a controlar a las estaciones de servicio que cobran, que son agentes de percepción de la tasa vial al mantenimiento vial urbano, la mal llamada tasa de los combustibles. Es un avance sobre las autonomías increíble. Yo no lo comparto. Realmente creo que es un gran error. No es por ahí. Yo creo que si aplicáramos la constitución que tenemos, en lugar de tratar de violarla desde cualquier lugar, desde los municipios que hacen ese tipo de acciones imaginativas, como del Estado Nacional que limita el federalismo al máximo, eh, andaríamos un poquito mejor. Nada, es mi Pero aporte. Germán, esta tasa de consumo de combustible u otras que se cobran al consumo en los supermercados, por ejemplo, en la municipalidad de Pilar, donde vos vas a un supermercado, compras y te aparece una tasa por la generación de basura, no están en contra de la ley de coparticipación federal que prohíbe la percepción de impuestos análogos, porque estos son impuestos al consumo. O sea, vos vas, consumís y te cobran un impuesto. Mira, te digo, pues yo participé del diseño de la tasa de mantenimiento vial urbano acá en Vicente López en el año 2013 más o menos. Que el hecho imponible es un hecho imponible vinculado a la conservación y al mantenimiento estructural de la estructura urbana.
Cordón Cuneta, Bacheo, en el caso de Vicente López se utilizó para financiar parte del Metrobús. Existe hasta una posibilidad de identificar el deterioro, si querés, infinitesimal entre el uso de la estructura y el rodamiento. Vos ves, no te hablo de la Avenida del Libertador porque es una ruta nacional, pero sí de la Avenida Maipú en Vicente López, que tiene una cantidad de tránsito en ambos sentidos, norte-sur, desde la ciudad de Buenos Aires hasta San Isidro. Digo, vos podés identificarlo. Es más, muchos municipios de los que la aplican lo afectan en el presupuesto al mantenimiento de la red urbana. Con lo cual, yo no creo que sea un impuesto encubierto ni que viole la ley de coparticipación. De hecho, las acciones que existieron en la Corte Provincial no lo plantearon así, y en la Comisión Federal de Impuestos. Tuvimos los casos de FEBRA, de FECRA, de FECOBA, hay unos cuantos antecedentes y no fue declarada en pugna con el artículo 9, inciso B, párrafo 2 de la 23.548. Porque te digo algo más, si no, podrías plantear, y esto lo había planteado en su momento, hace muchos, muchos años, Horacio García Belsunce, que cuestionaba la tasa de alumbrado público porque decía, le cobras el alumbrado público al vecino frentista y aprovecha al resto de los vecinos, la gente que transita. Una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires y camina por la avenida Maipú y no paga alumbrado público y lo aprovecha. Nos ponemos en un nivel de, yo creo que hay un universo de contribuyentes que se beneficia. Y acá en Vicente López, digamos, las estaciones todavía hoy perciben la tasa de mantenimiento vial, se lo destina y no, yo no veo que esté en pugna. El caso de Pilar no conozco tan el nivel de detalle para decirte, te doy una opinión eh, precisa, pero si fuera así, El yo, caso de yo Pilar fui es crítico, curioso fui crítico porque a la tasa que habían establecido y la analicé en Pilar para la pandemia que sostenía el sistema de salud con una tasa. El sistema de salud se financia en la Argentina, se financia con el tributo impuesto, no con una tasa. no, Entonces, lo que te quería comentar que el tema de los supermercados, vos vas, haces una compra, te cobran una tasa, no me acuerdo, pero vinculada con la generación y el gerenciamiento de la generación de basura, porque la ordenanza considera que los grandes supermercados, entre otros, son grandes generadores de residuos. Pero lo curioso es que la tasa se la cobran al consumidor, claro, no al gran sería un, supermercado que es el gran generador de ahí es un residuos. disparate, porque por ejemplo, los grandes generadores existen en muchos municipios, Vicente López lo tiene, no es lo mismo la recolección del residuo domiciliario que se establece, está previsto en la norma, en el hecho imponible, 1 metro cúbico, y bueno, hasta 1 metro cúbico es un residuo domiciliario, cuando excede y, no sé, en el caso de los servicios especiales de limpieza y higiene, supera los 1.000 kilos mes y se hace el análisis, se manda a fiscalizar, si supera los 1.000 kilos, se cobra una tasa adicional. Pero tiene que ver con que puede ser que los supermercados, pero lo paga el supermercado, lo pagará el emprendimiento gastronómico que supera los 1.000 kilos mes. Bueno, No, no el, no por el, no eso te el, digo que es un impuesto al consumo, porque vos vas, haces la compra y te aparece esta tasa, ¿no? así diseñado, yo comparto con vos que veo la deficiencia de que al trasladárselo al cliente que adquiere en la línea de caja o al cliente de un, no sé, emprendimiento gastronómico, estaría distorsionándolo y violando ahí sí la prohibición de analogía. En la medida que sea un servicio que se presta, que existe, que es diferencial porque no es lo mismo el servicio domiciliario de una familia que dispone, como digo, de 1 metro cúbico por cada vez que se lo recoge, respecto del que supera, existe este parámetro, 1.000 kilos mes, y que lo pague el contribuyente sea este y que sea un costo para él. Bueno, Después si lo trasladan el precio del pero no que lo discrimine y se lo cobra parte del claro, tributo. será una cuestión de mercado si lo puede trasladar o no. Acá Exactamente, ni más hasta ni te lo menos. discriminan en la factura. Una locura. Lo hacen, Bueno, yo creo que lo hacen como para que el vecino vea políticamente, ¿ves? Tu intendente te está cargando con este tributo. Bueno, también lo hicieron los supermercados ayer, ¿no? Con la Con jurisdicción la de tasa sobre Lanús. higiene. Sí. Bueno, Sí, ahí hay Germán, un tema, me parece, ideológico, político y de puja entre el sector sí, sí. público-privado y no de articulación. Yo insisto esto, ustedes, los que me conocen, saben que tengo mi corazoncito puesto, aunque ejercí la profesión vinculado y tuve clientes, empresas y demás, pero yo tengo mi corazoncito, creo en el deber de contribuir,
me entusiasma, creo en la autonomía municipal y provincial, digo, pero me parece que es mucho más favorable a un federalismo fiscal el de concertación entre las jurisdicciones y con la articulación público-privada, ¿no? Esta puja de, bueno, te voy a poner en la factura como supermercado para que se vea que vos, intendente de Lanús, subiste la alícuota, y en realidad yo creo que si las sociedades que crecen es cuando te sentás y te pones de acuerdo, y aunque no todas las medidas te resulten simpáticas o te agraden, el mejor impuesto que existe es el mejor impuesto es el que no existe, dice el dicho, eh, pero no desde la confrontación, ni desde la confrontación de los gobiernos que tuvimos antes, ni desde la confrontación de los gobiernos que estamos teniendo ahora a nivel nacional. Sí, ahora vos también mencionabas algo que creo es muy importante, ¿no? Que es este carácter republicano y el hecho de que hay una presencia, o debería haber una presencia de la justicia para justamente poner el límite donde deba ponérselo, y ahí vos Yo creo que quisiste va por ahí, referirse. el límite te lo tiene. Ahora, vamos a estar de acuerdo, yo lo dije cuando tuve participación en el caso eso contra Quilmes. El caso empezó con un tributo del municipio de Quilmes del año 98 y terminó en el 2021. Digo, Correcto. mi hijo había nacido en el año 96, tenía 25 años cuando se resolvió. Un cuarto de siglo tenía mi hijo. Digo, habría que pensar en herramientas que resuelvan Agiliza. estas cuestiones en tiempos normales. Ahí estamos de acuerdo. Pero sigo pensando que sigue siendo la justicia. ¿Sí? Entre una justicia que toma un cuarto de siglo y un tuit y una resolución de un ministro nacional, prefiero una justicia que demora un cuarto de siglo. No comparto la idea de que esto pueda disciplinarlo, sobre todo en un Estado federal. Es opinión, personal Sí, inclusive. sí, Puede haber sí, sí, motivos es para decir, no, yo interesante porque por prefiero otro lado, un ministro que se arrogue facultades unitarias en un sistema federal y me lo resuelva ahora y no esperar. Yo creo que la democracia y la república requiere paciencia. sí, lo que pasa es que muchas veces los John Locke es el contribuyentes padre del están liberalismo muy político. contra las cuerdas, ¿no? Puestos muy contra las cuerdas, como esto que hablábamos, lo del John Locke anuncio. es el padre del liberalismo político, ¿no? Hoy que está de moda hablar y atribuirse, digamos, la autoría de la libertad. Y hay una obra de John Locke que es tan importante como el ensayo sobre el gobierno civil, que es la Carta de la Tolerancia. Es impensable ser liberal si no sos tolerante. Entonces, Mm. yo creo que, y trato de transmitir eso, yo creo que hay que pensar en que requiere paciencia, requiere tolerancia y obviamente ponernos eficientes. No sé, yo en la ciudad de Buenos Aires, no lo comenté antes, pero una de las cosas que voy a promover y proponer es que para reducir los tiempos de los procedimientos administrativos, eliminar el recurso de reconsideración que quede sobre el jerárquico y reducir los plazos. Si en definitiva estaba mirando, cuando pedí la estadística, todos los recursos jerárquicos ratificaron la resolución de la reconsideración en los últimos años. A la ciudad no le sirve porque es un recurso que se licúa desde el punto de vista Se fiscal. demora, claro, Entonces, interesante. Eduardo, vos querías decir. No, perdón, yo abusando de la generosidad de Germán, que responde todo lo que uno le pregunta, quería saber si nos podés comentar algo, ¿sabés hasta dónde, vinculado ahora con la ley base, ese régimen de incentivos para grandes inversiones, el famoso RIGI, hasta dónde va a acompañar la ciudad de Buenos Aires este régimen, que también tiene temas ahí que tocan gobierno federal, se mete un poco en lo local, hay aristas ahí complicadas, ¿no? la respuesta ahí es más política que jurídica, Sí, sí. porque Creo que sí, está. va a salir a nivel legislativo, obviamente no es después federal, eso está claro, pero bueno, por eso digo, abusando de Por las ahora lo que hay, te informaciones. digo como dato. La semana pasada la ciudad acompañó en la comisión plenaria la disposición por la que no aplicamos el CIRCREP en las cuentas CERA. Entonces, que eso ya es un dato, ya lo saben, ya se salió en los medios y demás. Hay un proyecto de ley en la legislatura que promueve la bancada de la Libertad Avanza de adherir al blanqueo, al paquete fiscal y demás. Es lo que hay hasta ahora. Pónganlo en el contexto de este vínculo de responsabilidad que tiene el gobierno en la ciudad respecto de acompañar algunas medidas como se han acompañado del gobierno de la ciudad, pero al mismo tiempo reivindicar, me pedís, pero viene el proyecto de ley de presupuesto y me das el 1,40 en el proyecto de ley de presupuesto y me seguís dando como discrecional el 1,55 con un programa que se llama Ley 27606, que es una ley que está suspendida por la Corte en la cautelar del caso que nos ocupa.
Entonces, poner en ese contexto, yo creo que, y como digo, ahí en lo personal me excede, pues yo soy solo el administrador, y yo creo que eso hay que leerlo más en clave política que jurídica. Bueno, ¿alguna otra comentario, alguna inquietud que quieran transmitir? La verdad, sí, adhiero a lo que dice Mercedes. Muchas gracias, realmente fuiste muy generoso con tu tiempo, con tu conocimiento. Se nota mucho la academia, en lo personal me gusta esa nutrición que estás llevando a la administración de quienes, digamos, de los que son los talentos que uno encuentra a veces eh, con muchas inquietudes en la facultad, dando clase, y ese intercambio y esa incorporación de gente talentosa a las áreas administrativas son sumamente valiosas y bienvenidas. Así que muy bueno eso. Reivindico mi rol docente, reivindico que existe así como existe esa articulación público-privada, existe esa articulación entre la función pública y el aula. De hecho, me trae algunos problemitas porque de repente yo dije, miren que yo el aula no la voy a dejar, sí voy a tratar de pasar todos mis cursos al turno noche, pero el otro día me fijaron, yo tenía una clase que dar en la Universidad de La Matanza, lo avisé con tiempo, no me cambien la agenda de un día para el otro, y me fijaron una reunión con el gabinete a las 11 de la mañana el viernes. Le dije, no me hagan esto. Yo le dije, o sea, compraron, viene el mismo combo, compraste un tipo que le gusta el aula, que está convencido de que la academia te suma, digamos, que no alcanza con tener por ahí un perfil profesional. Digo. Entonces, traten de entenderme, y por lo menos tenganme paciencia, de aquí a fin de año. Yo voy a tratar de que todos mis cursos pasen al turno noche. Yo antes tengo un curso de Ciencias Económicas de la UBA que es de 9 a 11 de la mañana, el curso de la UBA, de La Matanza, como soy el profesor titular, voy en distintos horarios. Les pedí, pero a veces no es fácil, porque es cierto que la función pública es 24/7/365, me está tocando laburar de lunes a domingo desde que empecé. Eh, pero no estoy dispuesto a ceder el rol docente, decir, no, vuelvo en el 2027, no. De alguna forma me las ingeniaré como para... No, Muy no, bien. no, Yo auguro que en 2027 la administración va a quedar muchísimo mejor de lo que la encontraste. Gracias, Marcel, esperemos que así sea. Así va a ser. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas La gracias. verdad, muy generoso y muy interesante. Muchas gracias. Adiós, Chicos, Germán, muchas Muchas gracias. gracias, chau, muchas Marcel. gracias. Chau, Chao, Gracias a todos. Germán, gracias. Laurita. Chao a todos. Adiós.